este video hablaremos de lo que es la ecuación de las cónicas en su forma ordinaria. Como anteriormente hemos visto en los demás cursos, las cónicas son figuras geométricas que pueden definirse como lugares geométricos en un plano. Estas se obtienen a partir de la intersección de un cono con un plano. En el presente esquema podemos ver 4 conos partidos por un plano en diferentes ángulos. Según la inclinación de ese plano, la curva se denominará elipse, hipérbola o parábola, solo que hay una distinción. Cuando el plano es paralelo al plano de la base del cono, la curva es un círculo y de una definición un poco más formal, diciendo que una circunferencia no es más que una infinidad de puntos que comparten una característica con el único punto llamado centro, la cual consiste en estar separados de él una misma distancia llamada radio. La ecuación canónica de la circunferencia es la siguiente, pero primero vamos a irla desglosando. Cada punto x, y de la circunferencia satisface lo siguiente, donde la distancia r se llama radio. Así obtenemos la siguiente. La raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r. No obstante, podemos agrupar un poco mejor los términos y pasar al cuadrado a ambos términos de la expresión, quedando de la siguiente manera. X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado, donde a y b son las coordenadas del centro de la circunferencia, r es el radio de la circunferencia, x, y son las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia. Esto nos da a entender que nos dice que para cualquier punto de la circunferencia, la suma de los cuadrados de sus distancias desde el centro es igual al cuadrado del radio. Tenemos un poco más de ritmo en esto de las secciones cónicas, pasaremos a lo que es una parábola y su definición. La parábola es una de las 3 secciones cónicas fundamentales, junto con la elipse y la hipérbola. En el contexto de las secciones cónicas, una parábola se define como el conjunto de todos los puntos que distintan de un punto fijo llamado foco y una línea llamada directriz. Sus principales elementos son el foco, la directriz, el vértice, su distancia dirigida de la directriz al foco, y otros más como el lado recto, el eje de la parábola o de simetría, su radio vector y su cuerda. La distancia entre el punto en la parábola y el foco es igual a la distancia entre ese mismo punto y la directriz. Esto es algo fundamental que caracteriza a una parábola y la diferencia a su vez de las otras secciones cónicas. Pasar antes a lo que es su ecuación ordinaria, partiremos diciendo que dependiendo su orientación y su forma pueden variar según la posición relativa del foco y la directriz. Una vez dicho lo anterior, podemos partir con que las parábolas tienen su ecuación ordinaria, pero dependiendo su dirección o hacia dónde están abriendo, cambiará su fórmula. Digamos que la forma ordinaria de la parábola es la siguiente, la primera que podemos ver, que abre de una manera vertical hacia arriba. X menos h, todo eso al cuadrado, es igual a 4p de y menos k. No obstante, como las demás se van abriendo hacia diferentes lados, vuelven a modificar la fórmula de diferente manera a que sea más sencillo identificarlas. Como podemos ver en los casos en donde dicha parábola abre de manera negativa, es decir, hacia abajo o hacia la izquierda, el signo 4, que es la constante, mantiene un signo negativo, y en cuyo dado caso contrario de que las parábolas abran de manera positiva, es decir, hacia arriba o hacia la derecha, este signo no se va alterado y se queda exactamente igual. Lo único que cambia, como podemos ver, es que en los últimos dos casos que la parábola está viendo de manera derecha o izquierda, la x de dentro de los conjuntos de pares se ve totalmente cambiada de un lado hacia el otro. Es decir, la y que anteriormente contábamos con la forma ordinaria fundamental pasaría del otro lado de la ecuación. Y de igual manera, la x pasaría del otro lado o su viceversa, para así intercambiar estos dos valores y que tuviera un poco más de sentido esta ecuación ordinaria. Aquí, como podemos ver, con la ecuación de la parábola, de forma ordinaria, se puede determinar su dirección, ya sea vertical o horizontal, y del mismo modo si es positiva o es negativa. Ya avanzando un poco más en este tema de las secciones cónicas y su ecuación ordinaria, tenemos a la elipse. Definiremos a la elipse como una figura geométrica que consta de una serie de puntos en un plano que cumplen con la propiedad de que la suma de las distancias entre dos puntos fijos, llamados focos, a cualquier punto de la elipse es constante. Esta constante es mayor que la distancia entre dos focos. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos dos tipos de elipses, una vertical y una horizontal. Hablaremos un poquito más de esto a continuación. Los principales elementos de lo que es la elipse son su foco, el vértice, el centro, el semieje mayor, el semieje menor y la distancia entre focos.
La elipse tiene dos ejes de simetría, el eje mayor y el eje menor. El eje mayor pasa por los focos y los extremos de este eje se llaman vértices. El eje menor es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro de la elipse. En los siguientes dos esquemas podemos ver ya identificados los diferentes elementos que contiene la elipse. De igual manera, siguen siendo los mismos si se dan cuenta, tanto en el horizontal como en el vertical. Ahora bien, como anteriormente les había dicho, las ecuaciones ordinarias de las parábolas existían ciertos tipos de movimientos o direcciones en los cuales la parábola y su ecuación ordinaria tomaban diferentes tipos de valores. Podemos ver cómo pasaba de negativo a positivo, se intercambiaban los valores entre ellos. Este caso no es la excepción. Digamos que para la elipse vertical tenemos la siguiente fórmula, en donde podemos ver que x menos h al cuadrado sobre b cuadrada se suma con y menos k cuadrada, todo esto sobre a cuadrada, que es igual a 1. Esto es algo normal, ¿no? Solo que no es igual a la ecuación ordinaria que di al principio, en donde podemos ver que a comparación de la elipse horizontal, tenemos que la A y la B fueron cambiadas y gracias a esto se torna de diferente manera la ecuación. Tenemos que la elipse horizontal se extiende a lo largo del eje X y A es mayor que B. En tanto lo que es la elipse vertical, tenemos que esta elipse se va a extender a todo lo largo del eje y A sigue siendo mayor que B. Por último, pasemos a lo que es la hipérbola. Podemos definir a la hipérbola como una de las secciones cónicas fundamentales en la geometría. En el contexto de las secciones cónicas, una hipérbola se define como el conjunto de todos los puntos en el plano cuya diferencia de distancia de dos puntos fijos, llamados focos, es constante. En este caso, vuelve a ponerse en planeamiento lo que es el mismo caso que las anteriores secciones cónicas o las fundamentales, de que dependiendo su lado, su inclinación, también su dirección, si son positivas, negativas, cambiará de diferente manera lo que es su ecuación ordinaria. Ahora bien, pongamos en primera instancia lo que es la ecuación ordinaria de la hipérbola. Como primer caso tenemos una hipérbola que cuando el eje focal de la hipérbola coincide con el eje de las ordenadas y su centro está en el origen, su ecuación es la siguiente: y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada. Todo esto es igual a 1. Eso es una hipérbola vertical con centro en el origen. En cuyo dado caso contrario de una hipérbola horizontal con centro en el origen, se trata cuando el eje focal de la hipérbola coincide con el eje de las abscisas y su centro está de nueva mano en el origen. Su ecuación es la siguiente: x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. Podemos ver una gran diferencia entre estas dos, y es que, por ejemplo, en el numerador, ambas x y ambas y están intercambiadas cuando se trata de una hipérbola vertical o horizontal. En el ejemplo de las parábolas, vimos que de igual manera, cuando se trata de una parábola horizontal u o vertical, las x y las y son intercambiadas, y esto da como resultado una hipérbola, ya sea horizontal u o vertical. Ahora bien, para concluir este breve tema, nos plantearemos la siguiente pregunta. Las cónicas están relacionadas con el uso de elipses, hipérbolas y parábolas, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál es el uso que se les puede dar en la vida cotidiana? Las cónicas se pueden usar para diferentes usos, como la óptica y el diseño de lentes, pues están hechos para que la luz sea enfocada de manera eficiente. Dicho ejemplo sería en la forma de la córnea de un ojo humano, pues esa se modela como la superficie elíptica. Otro ejemplo es el hecho de saber cómo se comprende el sistema solar. Estas elipses es de mucha ayuda para la predicción de eventos astronómicos. Un claro ejemplo es que ayudan a la predicción de eclipses. Y por último, en casos más profundizados está la ingeniería, la cual ocupa el teorema de cónicas para modelar y analizar propiedades de antenas parabólicas y reflectores. El teorema de las cónicas ayuda de forma en que se permite describir de forma matemática de la parábola que se utilizará en la antena. También se utiliza en la focalización de las ondas electromagnéticas, la cual es la propiedad en la que la antena parabólica puede localizar ondas electromagnéticas en un punto focal. Con todo esto que hemos visto a lo largo del tema, podemos concluir de que las cónicas están en constante uso durante la vida cotidiana, desde las gafas de cualquier tipo, leyes de científicos y desarrollos de ingeniería. Sin más que decir, no me queda más que agradecer a los presentes en este video, tanto como con la ayuda de nuestros compañeros, que sin ellos no habría sido posible esto. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el siguiente video. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.